Muy buenos días amigos, bienvenidos a Borges Chess. El día de hoy vamos a ver un partidón, la mejor partida de Fabiano Caruana. Que como muchos sabrán, Fabiano Caruana ha sido el número 2 del mundo en muchas ocasiones. Ha estado, ahorita es creo que el número 4 del mundo. Pero ha sido el retador de Magnus Carlsen por el título mundial. Ha participado en varios candidatos. Tiene 29 años de edad, con mucha experiencia en ese tipo de torneos. Con un score del 43.63% de las partidas contra Magnus, ganando en 5 ocasiones y perdiendo en 12, con 38 tablas entre sí. Y pues el día de hoy veremos un partidón de Caruana, la famosa partida que jugó contra Hikaru Nakamura, ¿no? Fabiano Caruana tiene actualmente 2.792 de rating FIDE de Estados Unidos. Clasificó al torneo de candidatos al ocupar el segundo puesto en el Gran Suizo de la FIDE, en el cual clasificó en primer lugar a Lireza Firuza, que vimos la semana pasada su partida. La semana no, el capítulo pasado, quiero decir. Caruana ganó en el torneo de candidatos del 2018 y empató las 12 partidas contra el campeón del mundo, perdiendo en el match de rápidas, ¿no? Los desempates de rápidas. Pero fue capaz de empatar las 12 partidas de clásico contra Magnus Carlsen y se clasificó pues por ser el segundo lugar, ¿no? del torneo que les dije, el Gran Suizo. Pues sin más pasamos a su partida. Su mejor partida, según mi punto de vista, fue este partidón, un sacrificio posicional de dama a largo plazo. Un sacrificio de dama por dos piezas, interesantísimo. La primera vez que vi esta partida, pues me quedé sorprendido porque se pueda realizar este tipo de sacrificios, ¿no? Se jugó precisamente en una siciliana variante Najdorf, que yo creo que fue una de estas una de estas partidas, si no es que esta fue la que me impulsó a hacerme tan experto en la Najdorf, ¿no? Recuerdo que por esos tiempos en que ocurrió esta partida, creo que en el 2016, fue que me inspiré tanto en estas variantes de la Najdorf, ¿no? En el peón envenenado, en las variantes principales. En mi curso de la Najdorf propongo muchas veces A3. Aquí es una alternativa, ¿no? Aunque también podemos transponer al peón envenenado y permitirlo. Pero hay mucha gente que no quiere evitar, que no quiere permitir el peón envenenado. Pero noten que esta línea de A3 solo es buena cuando ya se incluye la jugada H6. Si no existiera esta jugada, no sería bueno el A3. Alfil E7, alfil F2, dama C7. Bueno, no es bueno capturar, como les digo, ese peón porque vendría dama 4 ganando la dama. Pero esta jugada no es buena si el negro no se debilitó también con un H6 en el flanco de rey. Recuerden que dar puntos de ruptura cuando te van a atacar en ese sector, pues ya tiene algunas cosas en contra, ¿no? Entonces por eso, ya que está el H6 hecho, sí es bueno evitar el peón envenenado si quieres, ¿no? Es opcional. Había otras opciones para el blanco también. Nakamura juega alfil E7 y Caruana alfil F2, amenazando algunos temas tácticos, así que quita la dama. Y transponemos una especie de variante principal de la Najdorf, pero con las jugadas A3 y H6 incluidas, ¿no? ¿Que a quién le beneficia esto? Pues yo diría que un poquito al blanco, según mi punto de vista. Después de conocer tanto este tipo de posiciones, creo que el A3 muchas veces el blanco lo quiere hacer, pero no quiere perder ese tiempo en hacer esa jugada. Y sin embargo el negro normalmente, aunque también es jugable los H6 en la Najdorf, pienso que le benefician más al blanco el que se realice esa jugada a que no se realice. Entonces, según mi punto de vista, le beneficia un poco más al blanco. Caruana juega dama F3, caballo BD7 y enroque largo de parte de Caruana. Todo esto bastante común, son las jugadas típicas que hace siempre en la Najdorf, y el blanco también está haciendo sus jugadas típicas porque recuerden que este tipo de posiciones son una carrera, ¿no? Una avalancha de peones en el flanco de dama contra una avalancha de peones en el flanco de rey. G4 es el plan típico, buscando un G5 o un H4, alfil H3 y G5 para capturar con el peón de H. Suele ser más interesante. Pero Nakamura le preocupó demasiado que le viniera un G5 y decide hacer él mismo la jugada G5. Esta jugada posicionalmente es interesante
porque tras una jugada como F por G5 vendría un caballo E5 atacando la dama, y este caballo quedaría inexpugnable con un buen puesto avanzado en el centro del tablero, con muy buena posición para las negras, y por lo tanto Caruana no quiere ceder esa casilla 5 tan fácil y le juega H4. Obviamente sería un grave error para las negras capturar en H4 porque no han ganado nada jugando G5 y en algún momento les va a venir G5 de todas maneras y le van a atacar ese caballo, va a continuar el ataque del blanco en el flanco de rey, ¿no? Si el negro se debilitó tanto en el flanco de rey es para ganar la casilla E5 y lo logra haciendo G por F4, ¿no? Eliminando al peón de F, como dice Pepe Cuenca, eliminando al Facun a la mejor pieza para conseguir la casilla E5 para su caballo, ¿no? ¿Tiene desventajas esta jugada? Pues sí, no tiene la desventaja de que ha destruido su flanco de rey, pero también ha ganado una fuerte casilla para su caballo en E5. Juega alfil E2 Fabiano Caruana y hasta aquí se había jugado en varias ocasiones esta posición, que ya saben cómo es de teórica la siciliana Nightor con tantos golpes, y esto se había jugado antes, pero Nakamura hace este sorprendente B4 que es un error. Pero es un error bastante interesante porque se basa en que en una variante un caballo que está atacado en D5 puede recapturar este peón en B4, ¿no? O sea, le sacrifica este peón para que después de A por B, en alguna variante, un caballo que está atacado pueda salir de ahí capturando este peón. Y en esa variante, si no se realiza este B4, ese caballo no tendría casillas. O creo que tendría alguna casilla muy triste como B6, no recuerdo bien. Pero la casilla ideal para ese caballo sería venir a B4. Lo vamos a ver a continuación, ¿no? La partida continuó con B4, A por B y caballo E5 atacando la dama. Y lo que había calculado aquí Nakamura es que cuando Caruana capturara en F4, él quería sacrificar un caballo momentáneamente en F4, ya que tras alfil por no capturaría porque perdería una pieza, sino que jugaría E5, que aparte de atacar dos piezas, también ataca al alfil, ¿no? Por rayos X, y va a recuperar la pieza con ello. Pero aquí Caruana tenía un recurso defensivo que Caruana que es lo que había previsto Nakamura, ¿no? Nakamura pensaba que la jugada de Caruana sería caballo D5, dama F3, alfil por F3, caballo D5, es lo que había calculado Nakamura, y atacando la dama con doblete, así que habría que capturar en D5, dama por G4 y caballo por B4, ¿no? Al parecer esto es lo que había visto Nakamura y por esa razón sacrificó el peón en B4, ¿no? Aquí las negras estarían bastante bien en esta posición. Y sin embargo, sorprende aquí Caruana no retirando la dama, sino jugando dama por F6, doble signo de exclamación. Nakamura no se esperaba este golpe, ¿no? Sacrificio de dama. Si se fijan aquí, Caruana tenía una pieza de más y se la están recuperando tácticamente, pero lo que hace Caruana es sacrificar esa dama por una pieza para poder retirar este caballo y salvar ambas piezas que tenía atacadas, y está en realidad sacrificando la dama por dos piezas nada más, ¿no? Aquí tras alfil por F6, caballo D5 intermedia ataca a la dama, y aparte es con doblete incluido, así que hay que retirar esa dama, y caballo F5. Si se fijan aquí hacemos un conteo de material. Caruana tiene dos caballos a cambio de la dama, dos caballos por una dama, y aparte tiene un peón, ¿no? El peón de B4. ¿Cuánto es 7 puntos a cambio de una dama? ¿Qué hizo Caruana? Sacrificó 2 puntos enteros de material a cambio de estos dos caballazos, que son dos caballos en puestos avanzados, y que no sería una buena idea realizar alfil por F5, ya que tras alfil por, este alfil es un demonio. Vean la pareja de alfiles cómo trabajaría. En algún momento podría también intercambiar en F6, pero no sé, este caballo es más fuerte también. Se amenaza alfil B6, seguido de doblete en C7, y vean qué poderosas las piezas de Fabiano Caruana, ¿no? Por esa razón Nakamura no captura en F5, sino que ante la amenaza de alfil B6, seguido del doblete en C7, decide quitar la torre, ¿no? Para defender, para evitar que se realice alfil B6, y además ataca el peón de B4. Bueno, mete presión, ¿no? En ese peón.
Caruana continúa con caballo por F6, que uno puede pensar por qué esta jugada si este alfil es muy malo, que choca con sus peones. Bueno, lo que pasa es que cae el peón de D6 y con ello pues se desmorona toda la partida para Nakamura, ¿no? Se podía capturar de caballo o de torre, ambas opciones eran válidas y ganadoras también. Recuerdo que esta partida en el 2016 marcaba 0-0, ¿no? Cuando Caruana sacrifica a la dama, el módulo decía 0-0. Sin embargo, en este momento marca más 2, ¿no? Más 2 le da de ventaja con cualquiera de las dos jugadas, ¿no? Vamos a quitar ya el módulo. Tanto caballo como torre por D6 son ganadoras aquí. Pues increíble sacrificio de Caruana para el momento en el que ocurrió esta partida. No creo que haya sido preparación teórica porque ese B4 que realizó Nakamura pues no era no, era una imprecisión y de hecho se castiga por esta variante, ¿no? Así que es como que muy complicado haber tenido preparado un error, ¿no? Un error que da 2 puntos es como que muy poco probable que haya sido preparación casera. Es lo que hace sorprendente este partidón de Fabiano Caruana, ¿no? Torre por D6 atacando a la dama y alfil E6. Se tiene que clavar solo porque esta dama, ¿dónde la ponemos? No tiene ni casillas ya, ¿no? Así que, algo que me faltó decirles es que aquí había alguna manera de recuperar la dama, si no recuerdo mal, que era creo que con caballo C6, ¿no? La dama está atrapada y bueno, no tiene ninguna casilla donde ir, pero es mejor lo que hizo Caruana, ¿no? Caruana puede recuperar la dama aquí y dice, no, mis caballos valen más que la dama, ¿no? Caballo, caballo F5 y pues torre por D6, ¿no? Alfil E6, única jugada para no perder la dama por una torre y quedar con 2 alfiles a cambio de una torre. Entonces trae Caruana su otra torre, está doblado en la columna abierta y con todas sus piezas felices, ¿no? Aquí el rey en el centro está súper mal, por eso Nakamura decide enrocar. Pero aquí ya básicamente está en Suswan el negro. O sea, tiene tan buena posición aquí el blanco que tácticamente tras H5 no tiene jugadas útiles, ¿no? De hecho, no tiene jugadas útiles el negro, que la jugada que hace parece un blunder, pero es que la valoración que da el módulo es prácticamente la misma que si hiciera cualquier otra, ¿no? Aquí parece blunder esta jugada porque tras alfil alfil E3 no se puede capturar este alfil porque se perdería la dama tanto con torre G1 como con caballo por H6, ¿no? Caballo por H6 sería mejor. Y quedaría con pieza además el blanco, ¿no? Entonces Nakamura no tiene de otra que regresar, pero es que básicamente no tiene jugadas útiles, así que uno puede pensar que fue blunder, pero es que no había jugada pues para Nakamura. Caballo por H6 jaque y simplemente retira el rey de la columna abierta. Y aquí, después del alfil F5, ya había en este momento ya un remate táctico que le daba ya la victoria forzada a Caruana, pero tarda un par de turnos en verlo, ¿no? Después de dama E7, otra vez tiene la misma jugada, realiza B5, que no era la mejor aquí, pero tras dama E8, ahora sí ve el remate táctico que tenía en esta posición, que fue caballo por F7, ¿no? Este bombazo es jaque y no se puede capturar con el alfil, ya que tras torre por H6 y este jaque, pues básicamente había que entregar todas las piezas en G6. Es un ataque de mate, ¿no? Entonces no se puede tomar de alfil porque el jaque en H6 es letal, ¿no? Por eso decide tomar de torre. Da un poco igual si tomaba de torre o de dama. Igual iba a venir torre por E6 y tras dama por B5, que al menos tiene algo de contrajuego, amenazando una entrada en B2. Caruana da el jaque ahora sí en H6, seguido de torre G1 jaque, y decidió abandonar Hikaru Nakamura, ya que pierde material tras rey F8, torre H8 jaque, y no puede evitar perder material, ¿no? La dama es la única que defiende la torre, y tras torre por torre, perdón, que lo moví tantito. Perdón, ¿qué hice? Esta no era. Aquí. Le di siguiente capítulo sin querer. Tras torre por torre y dama por torre, pues aquí pierde material tras este jaque. Alfil C5, si se fijan, el rey solo se puede... bueno, tiene 3 opciones, ¿no? Puede venir a cualquiera de esas 2 casillas y a F6, pero si va para F6 recibe mate con torre G6 mate, ¿no?
Y en caso de venir a la octava fila, pues o pierde la dama con el jaque en G8 o la protege y viene y después de... No solo se puede ganar capturando la dama, sino también con este jaque más bonito, ¿no? Que continuaría con una pieza entera de más y varios peones y con ello la partida, ¿no? Por eso Nakamura abandonó desde el momento que le dieron este jaque, ¿no? En este momento Nakamura decidió rendirse. Pues un partidón, uno de los mejores partidos de ajedrez. Y como ven, todos los candidatos tienen partidones brillantes, ¿no? Para que vean que ninguno es un jugador cualquiera aquí, que todos son durísimos. Y bueno, pues esta es mi partida favorita de Fabiano Caruana. Si tienen cualquier partida que consideren que es mejor que las que les estoy poniendo de los candidatos, pues les agradecería que me la pongan en los comentarios, que me manden un inbox, que ya ven, ya saben que viene mi WhatsApp en mi canal de YouTube. Y bueno, pues espero que les estén gustando estas partidas. Soy Borchis Chess, me despido de ustedes. Y el siguiente que veremos en el siguiente capítulo será a Ding Liren. Pues bueno, bye, me despido. Soy Borchis Chess, bye.